Muy buenas noches, ¿cómo están? Parece ser que ahora no tenemos cámaras para vernos, pero aquí estamos. Desde la radio de ustedes, reciban un gran saludo, reciban el cariño de siempre. Ahora es miércoles 21 de marzo. Miren cómo va el tiempo. Y nos da gusto, como siempre, encontrarnos miércoles a miércoles, como también viernes a viernes. Y siempre nos debemos preguntar, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Hoy, más que nunca, esa pregunta es urgente, necesario y obligatorio. Bueno, aquí estamos pues para preguntarnos, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos mejorado? Debemos ser más formales. Sin duda que debemos de ser más comprometidos. No solo hablar del diente al labio, porque el pueblo ya lo ha dicho, obras son amores y no buenas razones. Ahí andan sueltas un montón de buenas razones, pero que no están respaldados ni por compromisos, ni por obras, ni por ideologías claras. Nadie puede negar que lo sucedido el 4 de marzo es digno de ser estudiado y reflexionar bajo la lupa, bajo el anteojo, bajo la luz de la pregunta, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Y para eso tenemos que ahondar el pensamiento y la comprensión. Para eso somos inteligentes. No permitamos que otro nos haga pensar como el otro quiere. Cada uno debe tener un pensamiento propio, autónomo, y para eso hay que estudiar, hay que buscar. Nadie está inventando la azucarada, pero hubo alguien que inventó el azúcar, y al unirla con el agua salió la azucarada. Es tan sencillo, pero muchos creen que solamente basta con hablar, con decir, y conseguir batiendo el agua con el azúcar. Hay que cambiar, hay que mejorar. Y el enemigo del pueblo lo tiene muy claro. Sabe inducirnos para que nosotros mismos nos echemos zancadilla, o como dijo aquel, nos hagamos coca, nos hagamos nudo nosotros mismos. Pues bien, hagamos alguna reflexión. Todos debemos tener claro que en el esquema de la población, la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas, hay una gran indiferencia para el sistema de las elecciones. Hagamos un análisis en el mundo y vamos a encontrar que, bueno, en Rusia, que es el lugar donde hoy se ha batido el récord, dice que participó el 79% de la población. Es un éxito. Porque si vamos en Estados Unidos, no llega ni siquiera al 40% de la población que allí vota. Y si vamos a Europa, igual, en el mismo Japón. Y por supuesto hay otros países donde están dominados por una mentalidad blanca, aunque sea el continente africano o el continente amarillo. Ahí tenemos que la participación popular es bien mínima, porque el sistema de elecciones ha caído en mucho desuso y en mucho desprestigio. Por supuesto, allá en Asia, en el mundo amarillo, tenemos a los chinos y a los coreanos, aunque hablen mal de ellos, como no conocemos, ni nos duele, o los de Vietnam. Pero bueno, no es el caso, sino que lo que queremos decir es que la gran mayoría de la población ya en esta época, en este siglo, ha demostrado que la participación en las votaciones es mínima. Y en El Salvador se quedó clarito que el 62% de la población no fue a votar. Es importante. ¿Por qué? Porque esa población casi siempre nunca vota. Aquí, cuando ha habido un gran éxito, hemos llegado al 53%, o sea, de cada 100 salvadoreños, solo 53 han votado y dicen que fue una votación exitosa. Pues bien,
¿Y por qué será eso? Que la población no vota porque es el mismo capitalismo, es el mismo sistema de dominio el que ha creado la ambientación social sobre las elecciones. Y muchas ambientaciones sociales son nada más y nada menos que domesticaciones masivas. Y la población recibe esa influencia masiva domesticadora. Y fíjense que ese es el mayor logro del colonialismo, de la sociedad capitalista, porque la sociedad capitalista en principio ideológico hace creer que solo los de arriba son los únicos que saben gobernar, que son los únicos mejores, y que el pueblo mayoría no tiene por qué meterse en esas cosas. Dice, no te tiene que meter en política, y por supuesto que no se meta en la gobernabilidad. Y eso que estoy diciendo yo lo he oído, y muchos así piensan, que no, que eso de meterse en política no es bueno, y por la política es que nos están fregando. Bueno, ese 60% de la población está plasmada la idea, tienen plasmada la idea, y así lo dicen y así lo viven. Dicen que llegue quien llegue, todo va a seguir igual. Ustedes ya lo han oído eso, yo también. Hablemos de eso de que todo va a seguir igual. Miren, aunque parezca mentira, es verdad, fíjense, porque así ha sido la realidad desde que vinieron los europeos. Cambiara el gobernador o el gobernante que mandaba el rey, todo seguía igual. Desde que vino la invasión española, durante el tiempo después de la colonia, el que le llamamos el dominio del criollismo, igual, porque salía una familia criolla y llegaba otra familia criolla, después cambiaba, a eso le llamaban alternancia, pero es de lo mismo, lo que decimos, más de lo mismo. Y por eso es que durante los primeros 300 años y los 200 años después, ha sido, es verdad, llegue quien llegue, no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque es la misma clase, es lo más simple, y por eso puede ser que tengamos razón. Y por eso hoy tenemos que descubrir que en esos 500 años de criollismo, todos los gobernantes han tenido la misma ideología colonial, capitalista, burguesa y oligárquica. Lo que cambia hoy es que ha llegado una nueva mentalidad. Porque en ese criollismo, ¿qué era lo que cambiaba? Cambiaba que los de una familia, que eran agricultores, le pasaban la pelota a otra familia burguesa que era terrateniente o productora de café, y otra que era encargada del comercio o era de la industria, pero eran la misma idea capitalista de dominio. Lo que cambiaba pues es que si estaba uno o de otro, todos pensaban igual, con igual ideología. Lo que cambiaba era el nombre de la familia, terratenientes a comerciantes, de comerciantes a industriales, de industriales a banqueros. Y la idea de dominio económico era producir y concentrar la ganancia y darle trabajo y empleo al pueblo para que aumentara la ganancia de esos pocos. Y como eso es lo único que hemos visto y vivido, la gran mayoría creemos que llegue quien llegue, todo seguirá igual. Si no cambiamos pues las ideologías de quien gobierna, es verdad, vamos a seguir igual. Pero aquí está la gran diferencia, que si cambiamos la ideología, cambiará la manera de administrar los bienes populares. Para tenerlo claro, vamos a poner un ejemplo, espero que me logre explicar, y no sé si será exacto, pero de algo nos puede servir. Todos estamos celebrando ahora la alegría de que Monseñor Óscar Arnulfo Romero va a ser declarado santo.
Decimos también, hay un montón de salvadoreños que dicen que eso es una tontería, que él fue guerrillero, porque todavía hay, miren, el dominio de esa derecha de 300 años primero y 200 está bien metida y no salimos del hoyo la gran mayoría. Pues bien, tomemos el ejemplo de Monseñor. Cuando cambia un obispo en una diócesis del país que sea, todo seguirá igual. ¿Por qué? Porque los obispos todos son del mismo método de pensar. Pero si el obispo trae nueva y diferente idea teológica, como fue el caso de Monseñor, que traía una idea, primero, una teología conservadora, pero como se pegó al pueblo, cambió su manera de pensar. Al principio los demás obispos pensaban igual que él y él igual que los demás obispos, pero cuando fue descubriendo la realidad, cambió su idea religiosa, cambió su idea teológica, y sucedió que su palabra fue diferente, cambió la manera de hablar. Y al cambiar la manera de hablar, de ver y de sentir y de predicar, cambiaron los efectos. Y los obispos quedaron iguales. Entonces cambie el obispo, quien cambie, todo va a seguir igual. ¿Por qué? Porque son del mismo bando. Lo fantástico es cuando nace un obispo de una idea de otro bando diferente. Y eso fue el caso de Monseñor, que estando ya de obispo cambió de bando, se hizo del bando popular. Si algo sirve, pues ustedes colijan, como se dice, por dónde es que ve el asunto. Así sucede. Si durante 300 años primero y 200 años después solo gobernó la derecha, si es de la derecha, llegue quien llegue de derecha, siempre va a seguir igual. Nada va a cambiar. Pero cuando llega un gobierno que tiene otra ideología, los primeros en atacar son los de la derecha que nunca cambiaron. Son los que tienen la ideología de dominio. Y entonces se sienten que han perdido todo, porque quien ha llegado es uno de ideología diferente. O sea, esas familias poderosas, ricas, que siempre gobernaron a su modo, con una derecha que cambiaba a más derecha o más panda o más derecha, pero eran de las mismas familias criollas, que siempre se manejaron y manipularon el mismo poder, y llegara quien llegara al poder, siempre todo seguía igual. Pero cuando llega otro gobierno de una clase social diferente, de un pensamiento diferente, es como echarle agua al fuego. La reacción es sentida. Y esto lo estamos explicando y no queremos decir que los nuevos que llegaron al gobierno no se equivocaron. Claro, eso es lo que estamos tratando de decir, que hay que revisar si el pensamiento popular se realizó. Aquí debemos hacer un alto en nuestro pensamiento. Cuando la derecha domina, fíjense qué importante, se apoya solo en su capital, con su pensamiento capitalista y burgués. Y todo lo hace a espaldas del pueblo, porque dice que ellos son los mejores, que no tienen por qué el pueblo les diga, porque ellos ya saben cómo gobernar. Y por eso, para poder gobernar mejor, fortalecieron el ejército, crearon las policías, crearon las guardias y crearon toda la ley que hoy se llama Constitución de la República. Y ahí está puesto. ¿Por qué? Porque ellos dicen que al llegar al gobierno no necesitan del pueblo, porque ellos la saben todo. Pero cuando llega un régimen popular, este tiene que basarse en el apoyo del pueblo y de las masas organizadas. Y debe recibir esos nuevos gobiernos apoyo del campesinado organizado, de los obreros, de los sectores productivos, pero organizados, de comerciantes, profesionales y estudiantes, es organizado. Ahí viene lo que tal vez se nos ha olvidado como pueblo. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Si nos desorganizaron, hay que organizarnos. En este momento
aunque haya un pensamiento diferente en los que gobiernan, como no hay campesinos organizados, los campesinos no sienten que sea un éxito lo que se va consiguiendo, porque todo se les da, y puede ser que hayamos caído en el paternalismo gubernamental, porque no hay conciencia de lucha, sino solo hay conciencia de beneficio. Y así, muchos que lucharon hoy quieren tener un escalafón con el que se va ganando cada año, mejoren o no mejoren, el aumento del salario lo exigen, y como ya tienen seguro ese escalafón, ya no quieren trabajar igual. ¿Por qué? Porque es como aquel que quiere ser revolucionario pero con una mentalidad capitalista. Bueno, volvamos al punto. Cuando llega un gobierno del pueblo, tiene que estar apoyado por el pueblo. Y por eso la derecha, que gobernó tantos años, se preocupa para quitarle el poder al pueblo, o sea, desorganizándolo. Ahí está el secreto. El secreto está en que la derecha, cuando pierde, lo primero que hace es destruir la conciencia y la organización popular, haciéndole creer que todo lo nuevo es malo y peligroso. Y volvemos a lo mismo. Los años de gobierno capitalistas criollos no fueron en vano. Cuando la derecha pierde, sale al paso, primero para que no se cambien las leyes que ellos mismos han hecho. Entonces, pues si ese es el instrumento, pues. Ellos mismos redactaron la ley a su favor, la proclamaron y la impusieron. Y en lo que impusieron toda clase de impuestos. Y como esa maquinaria gubernamental de la derecha solo funciona con los impuestos del pueblo, cuando llega un gobierno de nuevo estilo y de nuevo pensamiento, el único que le queda es seguir con los impuestos. Entendamos eso. Salen diciendo que hay que respetar y cumplir la democracia. Pero la democracia de ellos, no la nueva democracia que hay que hacer. ¿Cuál democracia? Miren, aunque parezca ridículo decirlo, algunos dicen es que es la democracia burguesa. Hasta llegan a decir que hay sindicatos patronales. Eso es como en El Salvador, el duro blandito. No existe. Porque la democracia, sencillamente, democracia es popular. No puede haber una democracia capitalista. ¿Por qué? Porque el capital tiene sus propias leyes, son rígidas. En el capital, la ganancia no se le devuelve al trabajador, sino que le queda al patrón. En otros lugares de un pensamiento popular, la ganancia se invierte y el impuesto se invierte en beneficio social. Pero como no tenemos conciencia, y la mayoría del pueblo, en este caso fue el 62%, que nunca votaba, y hoy se sumaron otros resentidos que no quisieron votar, ¿quién sale ganando? Pues el sistema establecido. Porque cuando hay derecha, y ya lo vamos a ver, en este régimen de este año que queda antes del cambio de presidente, la derecha, óiganlo bien, no dialoga, no debate, votan a su ley y ahí se acabó todo. ¿O no ha sido verdad que durante los gobiernos de derecha se prohibieron las organizaciones de trabajadores y se prohibieron las huelgas y fueron reprimidas y todas declaradas ilegales? ¿Y qué hizo este gobierno? Pues lo mismo, porque no cambió las leyes. Entonces organicémonos para que haya unos gobiernos que tengan capacidad de cambiar las leyes, pero con apoyo popular. La derecha no lo necesita porque tienen la economía, tienen la riqueza, tienen el apoyo del capital extranjero y tienen sobre todo la alianza de las leyes que ellos mismos han hecho para gobernar. Por eso, todos los miércoles es beneficioso que reflexionemos. ¿Qué sucedió el 4 de marzo? Ese 40% de los que fuimos a votar, ese 40% llamó la atención para decir que el sistema capitalista en que estamos viviendo actualmente no responde a las necesidades populares.
y que se necesita cambiar el sistema social capitalista a un sistema más socialista y más popular. Y es verdad, el sector popular disminuyó el voto, los populares disminuyeron el voto. Pero no solo los del sector popular de izquierda, también disminuyó el voto de la derecha, porque le está diciendo a los de la derecha que también ellos no pueden gobernar. La misma derecha está desanimada. Esa es la gran pregunta, como pueblo que debemos de tomar conciencia. ¿Por qué solo vamos a enjuiciar a la izquierda? También tenemos que pensar el golpe que ha recibido la derecha de toda la población. El pueblo que votó respondió: al gobierno actual tiene que cambiar de actitud. Y eso pues ya estamos viendo algunos cambios. Tener más decisión política, porque el pueblo lo apoya. Y como se dice, seguro que el pueblo quiere cambios. Posiblemente los que están ahí arriba no tienen la visión de la necesidad urgente de cambiar, pero el 4 así se le dijo: cambien. No solo cambien ustedes, sino que cambien también de actitud y cambien cosas de gobierno. El pueblo exige que la ideología se ponga en práctica, que la derecha, el mismo que le dio el voto a la derecha, le disminuyó, diciendo: ustedes también han sido mala derecha y han sido malos perdedores. Y la derecha tiene que reflexionar, como derecha capitalista, que son malos perdedores. Y hoy han perdido, ganaron, como cuando se juega en un equipo. Ganaron porque la defensa se durmió, no porque el otro equipo sea bueno, sino porque el oportunismo en las luchas por el poder también tienen sus efectos, y hoy hablamos del oportunismo. ¿Por qué? Porque la derecha ha sido peor en este gobierno que el dominio del gobierno, que no se le ha permitido realizar lo que debía haber realizado. Actitud y más voluntad política. Eso lo estoy repitiendo porque lo hemos aprendido en las reuniones en el Bajo Lempa, allá en Chalatenango, y de paso saludamos allá a los de San José Las Flores que estuvimos, a los de La Laguna, los del Bajo Lempa que estuvimos reunidos. Allá por Santana nos encontramos con un grupo. Gracias, a mí me da gusto poder repetir lo que voy aprendiendo de ustedes. Yo no me lo invento. En las discusiones me van dando ideas para que los traiga aquí. Y estoy repitiendo lo que ustedes me enseñaron. Todos sabemos pues que la derecha manipula al pueblo tradicional, a los que los tiene domesticados. Y es por eso que sea la derecha o sea la izquierda, el pueblo pobre se siente afectado por los bloqueos que la derecha capitalista le ha hecho a este gobierno. También como pueblo pensante y libre, porque todos debemos de ser pensantes y libres. Aun los que no fueron a votar creen que son pensantes y libres. No se dan cuenta que están manipulados. Y los que fuimos a votar creemos que somos pensantes y libres. Hicimos lo que teníamos que hacer. Pero hoy todos debemos saber que lo que sucede en el país no es normal. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene el poder y el dominio sobre los medios de propaganda y de difusión? Si usted va a una fiesta y tiene ganas de bailar, ¿qué va a bailar? La música que tocan. Si usted se pone a bailar otro baile, dicen que está loco. Y si no le gusta la música que están tocando, no baila. Entonces, los músicos tienen que tomar en cuenta a los que han llegado, y si ven que con su música chueca nadie baila, la cambian hasta que le mueven el esqueleto a los que están ahí enfrente. Así tiene que ser. En el dominio, llámese gobernabilidad o gobernanza, ahí se pelean ustedes con la palabra. ¿Quién tiene la guitarra y el poder y el dominio sobre la propaganda y difusión?
Pues miren, unas poquitas familias que son propietarios de las televisoras más grandes, de las radios y de los periódicos. Y ellos tienen toda la libertad y son intocables. Por eso, todos debemos ser conscientes que la economía y la riqueza usurpada no la tiene el gobierno. Si el gobierno ha quedado pobre, los de la derecha vendieron todo. El gobierno lo único que le queda es el impuesto. No le queda otro, porque ya antes tenía la telefonía. Y miren cuánta ganancia. Ellos se han hecho multimillonarios. Y nosotros nos gusta hablar por teléfono. El reparto y la venta de la electricidad, antes todo eso iba para el Estado, para el gobierno, si queremos decir, y ahora va a las manos privadas. Todos los servicios que el pueblo necesita y que el pueblo tenía, la banca. Antes había una banca nacional y las ganancias iban a los programas sociales. Nunca llegaron a los programas sociales porque como estaban entre las ratas del mismo piñal, toda la ganancia se lo repartían los gobernantes del momento. Pero si hoy estuviera toda esa propiedad en manos del pueblo, otro gallo cantara. Aclarando pues, al gobierno lo único que le queda es o hacer préstamos al exterior o cobrar más impuestos. Todo lo demás, la empresa privada es la que maneja la economía nacional. Es la empresa privada la que tiene el mayor número de empleados y trabajadores. Y por supuesto es la que peor paga. Por eso andan queriendo conseguir un trabajito en el gobierno y en el gobierno piden aumentos de salario, pero los que están en la empresa privada, el que pide aumento de salario, ¿qué le pasa? Se lo echan. Y eso es indiscutible. Es la empresa privada que tiene el mayor número de empleados en el campo, entre los agricultores, en la ciudad, en los servicios, en la industria. Y peor aún, la realidad fue peor cuando todas las propiedades del pueblo fueron vendidas por los gobiernos de derecha de aquel tiempo a esas pocas familias capitalistas, oligarcas de derecha que hoy se regordean en sus grandes ganancias y se burlan de nosotros. Y como no los logramos ver, apenas logramos ver a unos que salen en televisión, pero los dueños de las grandes industrias, los dueños de los bancos, los dueños de las grandes ganancias, esos no se miran. Ellos solo nos ponen el reflejo. Hay pues, después del 4 de marzo, hay que tomar en cuenta, porque ya lo vimos, cuántos desesperados han salido del armario, de la cómoda. No estoy hablando que hayan salido del closet, que esa es otra expresión muy gringa. Estamos hablando del armario y de la cómoda salvadoreña, que es muy sabrosa. Han salido con supuestas nuevas propuestas. En la misma derecha han salido unos titulados de analistas políticos que a saber quién les dio el título, pero así les dicen. Y los mismos que se robaron las riquezas del país, se robaron los bancos, se robaron la telefonía, se robaron las tierras, se robaron los servicios, se robaron todo lo que pudieron. Hoy quieren provocar más desesperación. Salen como esos profetas de malos agüeros, pronosticando el fin del proyecto popular. Nosotros sabemos que el pueblo puede estar herido, pero que quede claro que el pueblo no está vencido. Si el pueblo se organiza, va a cantar otro gallo. Si los campesinos se organizan, va a cantar otro gallo. Si todos los comités de partidos se renuevan, donde sea, va a cantar otro gallo. Pero hay que hacerlo. Y aquí no olvidemos la recomendación que nos dio la abuelita. Hijo mío, los frijoles se cocen desde abajo. Pues desde abajo el pueblo se va a organizar. El pueblo no está vencido. Que está pasando un momento de crisis y de crítica por todo lo que ha estado sucediendo, eso es verdad. Pero hoy han salido esos profetas desesperantes que han visto
en la oportunidad. Por eso debemos de llamar al oportunismo político, tenemos que señalarlo como delincuencia política. Y hay que tener cuidado con los delincuentes políticos que se quieren terminar de robar la ideología popular. Han hecho alaraca, quieren echar una sábana blanca sobre la corrupción que ellos mismos han cometido. Este país lo tiene la desgracia que estamos, la derecha. Llámese izquierda, y la izquierda no ha traído esas desgracias. Las dejaron heredadas los gobiernos de derecha. Y aquí todos y cada uno de nosotros tenemos que volver a nuestras raíces. Es innegable que están en peligro y se pueden perder los logros sociales que se han obtenido. Pero como pueblo debemos saber que los que tienen pensamiento capitalista no quieren volver a gobernar para mejorar al pueblo, no, quieren volver para recuperar lo que según ellos han perdido y para seguir privatizando todo. Quieren privatizar el agua. Ahí están en el gran debate y tenemos que volver a salir a la calle. ¿Quiénes necesitan el agua? Pues los que fabrican cerveza. ¿Y cuántas cervezas en el almuerzo no ven por todas las calles camiones cargados de ese líquido y bebidas alcohólicas y bebidas gaseosas y jugos? Ahí van. ¿No hemos visto acaso esas grandes rastras llevando agua para vender? Esos son los que no quieren que el pueblo tenga el derecho humano al agua. Y esos no son de pensamiento ni socialista ni popular, son nada más y nada menos que pensamiento capitalista, oligárquico, burgués. Bueno, por eso pues, si es verdad que estamos en peligro por esta llamada de atención, y esta llamada de atención debe servir que al rectificar caminos volveremos con más fuerza. Por eso, los que quieren volver a gobernar no es para devolverle al pueblo lo robado, sino para seguir robando. Eso pues exige que nosotros, pueblos, nos organicemos y que ahora tomemos la oportunidad, todos los que están en servicios públicos tienen la oportunidad de unirse al pueblo, apoyar los esfuerzos populares de las organizaciones, que se oiga la voz de la mayoría. Y no hay que confundir las ADESCOS y las directivas con organización popular, no. Debemos de tener organizaciones capaces de exigir rebaja en los precios de la comida, de la canasta básica, de los abonos. Una directiva y una ADESCO no puede luchar por eso porque tiene sus propias leyes, pero una organización campesina puede exigir, una organización de estudiantes puede exigir, una organización de obreros puede exigir, una organización de profesionales puede exigir lo que corresponde a los intereses de esa clase popular. Por eso se tiene que oír y tienen que saber escuchar la voz de la mayoría. Que ya no se impongan determinaciones que vienen desde arriba, que no toman en cuenta la opinión de la base. Hasta en la casa hay que tomar en cuenta la opinión del niño. Por lo menos ahora ya los hipotes ya no quieren comer frijoles como antes, hoy quieren comer esa comida chatarra. Hay que tratar de convencerlos de que les hace daño, pero si no los convence, ese bicho va a pasar llorando toda la semana. Hay que tomar en cuenta aún a los niños más pequeños. Y el modo de gobernar tiene que ser con la ideología popular. Y ahí entra una palabra que se ha olvidado. Todos tenemos que cumplir lo que es la crítica y la autocrítica. Y aquí viene lo más emocionante. Lo que ya hemos dicho en otros momentos. Que el nuevo modo de gobernar no se puede conformar con el simple cambio de motorista. Porque el que maneja una máquina debe de saber que si esa máquina tiene malos repuestos o se le ha arruinado un repuesto, lo tiene que cambiar. El motorista es uno, pero la maquinaria es otra, y en los ministerios hay una maquinaria con muchas piezas malas. Esa maquinaria, si no cambia,
el nuevo motorista va a fracasar, porque esa máquina necesita ponerle más combustible, cambiarle los repuestos y repuestos adecuados para que haya buen funcionamiento. Estamos hablando de repuestos nuevos y mejores, no que un repuesto viejo se le vuelva a poner, entonces no va a durar esa maquinaria. Eso es ser mal mecánico. El cambio de motorista, si no se revisa la maquinaria, no va a funcionar. ¿Cuántos planes del nuevo gobierno no se han cumplido porque los cuadros intermedios se comportan como malas piezas de la maquinaria? Ejemplo, ¿cuántos programas del gobierno no se cumplen porque a medio camino esa maquinaria se queda con lo que tiene que llevar a las comunidades de base? Se quedan en el camino y cuando se hacen los reclamos, con toda malicia le echan la culpa al de arriba, y eso ya es corrupción. Y los de abajo, como no tenemos instrumentos defensivos, ese instrumento defensivo se llama organización popular, se llama compromiso, se llama responsabilidad ideológica. Hoy, ¿quién defiende los intereses del campesinado por tantos insumos caros? Los que venden los insumos, el abono, las herramientas y todos los insecticidas, que son malos por supuesto, son libres de ponerle el precio que quieran, no hay una ley reguladora. Y cuando le venden al campesino, le venden caro, y cuando le compran barato, irrisible. Eso es lo que hay que cambiar. Los obreros hoy no tienen posibilidad ni capacidad de exigir un cambio verdadero de salarios y de condiciones. Hay muchas fábricas, muchas maquilas. Ahí están diciendo que los coreanos se van en la madrugada y dejan todo arruinado. Lo mismo sucede en la industria que sea. No pagan los impuestos, no pagan las AFP, se roban todo lo que pueden, despiden, no pagan horas extras. Si no hay organización popular, eso va a seguir existiendo. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Al de arriba. Por eso, obreros del mundo, dijo aquel, uníos. Hay que organizarse pueblo con pueblo, y como pueblo no debemos condenarnos a que como pueblo nos peleemos de pueblo a pueblo. Hay un solo enemigo que está enfrente. No es el que está a la par mía, mi enemigo, sino el enemigo que me explota, el que está enfrente. Hay que practicar, pues, algo que solo el pueblo tiene. Solo el pueblo tenemos capacidad de unión de pueblo a pueblo. Solo los del pueblo tenemos capacidad de crítica y de autocrítica. Y la crítica y la autocrítica, el reconocimiento de nuestras debilidades y nuestras equivocaciones, facilita grandemente un acuerdo popular y facilita grandemente el camino a las soluciones sociales. Y permite la crítica y la autocrítica y el reconocimiento y la humildad, y el que tiene más poder tiene, porque al que se le da más se le exige más, permite afianzar los éxitos de los programas que benefician a las mayorías populares. Es fácil decirlo, pero cuesta. Y aquí traigo a colación lo que le sucedió a Monseñor Romero. ¿Quién era más derechista y más conservador que Romero cuando llegó al arzobispado? Pero se dejó imbuir, escuchó a los catequistas, escuchó a los sindicalistas, escuchó a los campesinos, escuchó a los sacerdotes organizados y escuchó el ruido que produce la sangre de los mártires y el asesinato no solo del Padre Grande, el asesinato de otros sacerdotes y de otros pastores de iglesia y de obreros y campesinos. Escuchó la voz y cambió de pensamiento y de ideología. Eso es lo que está hablando la historia. Por eso hay aspectos políticos, sociales y económicos que la derecha nunca va a cambiar en favor de la mayoría. Aunque
digan lo que digan. Eso es como ofrecimiento de borracho. El que tomó guaro y tiene el vicio de robar, de mentir y de tomar, va a seguir siendo igual. Y así es el capitalismo. ¿Con qué se embriaga el capitalismo? Con los salarios irrisorios, comiéndose las ganancias y acumulando las ganancias del pueblo. Ese es su licor. Es la naturaleza devoradora. Tiene en mente de fiera. Importante. El poder y el dinero solo tienen ese pensamiento. Acumulador. No participa. Y como dice, el león y la fiera siempre come carne. Y las alimañas siempre reparten veneno para dominar a su víctima. Esa es la derecha, no hay otro ejemplo que se pueda poner. Como pueblo, pues, hoy más que nunca tenemos que comportarnos como pueblo, defendiendo los intereses populares de las mayorías, defendiendo mejores salarios, defendiendo el derecho de organizarse, defendiendo el poder del agua. No es cambiando, y está bueno que lo hayan cambiado, pero hay que reforestar, no hay que quemar, no hay que ocupar tanto insecticida, hay que mantener los campos. También el pueblo tiene mucho que ver. Esos cañales que malgastan el agua de los mantos acuíferos, pues hay que verlos. Pero ¿qué sucede? Que muchos pobres beneficiarios de la reforma que se obtuvo con la revolución, al no tener dinero porque los bancos no les prestan, el único camino que les queda y el más fácil es alquilar la tierra. ¿Y qué le pagan por el alquiler de la tierra? Que son $400 anuales por una tierra de una manzana que puede producirle $2,000 si el campesino tuviera el dinero para sembrar hortaliza, para sembrar su frijol, su maíz, criar vacas y demás. Pero es el mismo sistema bancario, legal, judicial, que impide que el pueblo tenga acceso a los beneficios, no digamos socialistas, no digamos populares, ni siquiera los beneficios capitalistas. Por eso, pues, hoy tenemos que comportarnos como pueblo, defendámonos unos a otros. Solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, hay necesidades mucho más sentidas que necesitan respuesta urgente. Hablemos, por ejemplo, del sistema de salud. ¿Quiénes son los que bloquean la medicina para que no llegue la medicina a ese pobre paciente, que de paciente no tiene nada porque le duele tanto que se vuelve impaciente? ¿Quiénes son? Son esos de derecha que están ahí como malas piezas, o como decíamos en otro programa, parásitos del cuerpo de servicio social, o malas piezas que impiden que la máquina de salud llegue al pueblo. Por ejemplo, ahí andan unos médicos, porque tenemos que hablar de eso, de las necesidades más sentidas, la salud, que no hacen revisión ni de mamografías, ni de radiografías, ni todas las vías que se hagan en los hospitales, porque exigen un salario de $1,200 por trabajar esas poquitas horas que van. ¿Y con eso qué están logrando? Que los hospitales no tengan servicio. ¿Y con eso qué están haciendo? Culpando al gobierno. Por eso, también los organizados en el partido tienen que reorganizarse. Eso es lo que nutre también el cambio de la sociedad. Por eso, pues, como aquellos hermanos, compañeros, amigos y conocidos que exigen que de por vida se les den $300 mensuales sin trabajar, sabiendo de que de dónde salen las coyundas, del mismo cuero de nosotros. Eso también es esa mente capitalista de la que hablamos al principio del programa, que nos han metido en la cabeza. Por eso, pues, tiene que haber
una voluntad política de revisar esos salarios mínimos que están en las posibilidades de la empresa privada, mayor capacidad y decisión política. Tenemos que revisar esos que se han robado los ahorros del pueblo, hay que revisarlo, importante. ¿Por qué? Porque tenemos que ver dónde está la economía del pueblo. El pueblo necesita. Bueno, miren, de hablar se puede hablar bastante. Yo lo único que quisiera es que el sábado a las 7 de la mañana nos encontremos en el hospitalito, ahí donde asesinaron a Monseñor Romero, nos encontremos como pueblo para hablar de ese gran hombre y que sientan los asesinos de Monseñor que el pueblo jamás fue vencido. Puede estar humillado, puede estar desorganizado, pero mientras el pueblo exista y ese pueblo se renueva con conciencia, va a haber lucha y va a haber posibilidad. También ya viene la Semana Santa. Me alegro, amigos, compañeros, se han apuntado bastantes para ir esos 3 días al monte. Voy a dar de nuevo el teléfono para que allí les digan cómo hacer, y el punto de referencia para los de Chalatenango es a las 7 de la mañana allá en el desvío de Amayo, lunes, martes y miércoles. Bueno, no sé si queda oportunidad de 1 o 2 llamadas. De hablar tengo mucho, pero basta. Ustedes tienen que hablen breve pero sustancioso. Adelante. Bueno, a cambiar de pensamiento, porque el que piensa bien va a tener acciones buenas, el que piensa mal va a tener acciones malas, el que piensa con ambición va a tener acciones de ambiciosos, el que piensa como piensa el pueblo va a luchar porque el pueblo tenga muchos beneficios. Adelante. Aló, buenas noches, Padre. ¿Con quién hablamos? Y aquí el desvío de Pico, Padre Tilo. Adelante, Joye Serén. Sí, Padre Tilo. Sí. Aquí da la recomendación a la dirigencia del frente, compañero Padre Tilo, que nosotros aquí un alcalde buenísimo aquí de Ciudad Arce, ¿verdad? Se perdió y pues sí, les dije a los compañeros del frente que no se confíen de estas pirañas, que estos malvados jamás juegan limpio, compañero, porque este fraude ya lo tenían fraguado. Mire, ni los del frente ni nosotros, nadie se debe confiar. Sí, porque de esas lacras son unas pirañas que ahorita, compadre Tilo, mire, quiere decirle, ¿verdad que me deja hablar? Allí, mire, yendo para Sonsonate, son restos de esos dos lacras malparidas que van para Presidencia de Arena, Padre Tilo. Y mire, ya está en campaña los malvados, Padre Tilo. ¿Quién más exigirle la dirigencia del frente, compañero, que no se confíe desde ya que empiecen a vigilar, a controlar, porque si no los va a ganar el mandato estos infelices tiraños, Padre Tilo, porque ellos ya están preparando y fragando todo que nos estarán fregando. Sí, los compañeros del frente que se preparen y es de convocar para una protesta o algo, que digan que ahí vamos, Padre Tilo, porque estos malvados, tirañas, ladrones, cuadronegros, ojalá que no se van a meter, que estarán planeando con la canonización de Monseñor Romero, estos malvados, para con Padre Tilo. ¿Cómo no? Sí, Padre Tilo. Gracias. Saludos a todos los de allá. Gracias, bueno, y quiero aprovechar su palabra, hermano. Miren, en este momento hoy descubrimos claramente el fraude estaba ya planteado. Lo notamos desde el principio cuando unos tenían unos votos y se los dieron a otros. Y sobre todo está mucho más claro porque no cumplieron el tiempo. Quiere decir que el fraude viene desde que un organismo del Tribunal Supremo dio eso del voto cruzado. Si ellos tuvieran que pagar con su salario todo ese trabajo, otro gallo sería, pero somos nosotros que pagamos esas grandes ideotas que tienen esos señores ideotas sobre el modo de votar. El voto es único y no es fraccionario. Peleemos por eso. Adelante. ¿Aló? ¿Quién habla? Sí, adelante. Muy buenas noches, padre. Hola, buenas noches. Pues fíjese que todos estamos molestos, ¿verdad? Porque yo de veras me molesto, pero no me ha pasado esta cosa que siento. No le podría decir porque yo soy la que lo siento. Pero todavía nos queda una gran oportunidad. Todavía estamos
estamos al borde del abismo, fíjese, porque si perdemos las presidenciales, vamos a perder quizás hasta la vida, porque entonces nos vendrá lo que en el pasado hubo, desprecio para el pobre, no ayuda para el pobre. Ahí el que gana, el que participa va a ser el que tiene el cuello. Por ejemplo, yo, fíjese que yo tengo mucho que agradecerle a mi gobierno, porque el consumidor, la Defensoría del Consumidor, a mí me ha hecho muchísimos paros, como dicen los muchachos, porque fíjese que, y antes no me oían, y fíjese que ante millones de gente, lo digo, a mí Arena nunca me dio el subsidio, hasta en este gobierno del señor Funes, para acá con el profesor Sánchez Serén, yo recibo subsidios, pero yo me salía una cuota de agua solo que yo consumía, la energía eléctrica, pero yo sé que el presidente ahorita, él ha dado con ciertas cosas que no nos satisfacen, pero no era manera de hacernos daño nosotros mismos. Y fíjese que cuando se ha visto un voto válido manchado, padre, ya sea que digan una mala palabra o digan que qué bonito es Norman Quijano, que es mentira, ¿verdad? Todas esas cosas no tienen que haber sucedido y allí lo han avalado. Es que han avalado unas estupideces. Aquí, donde yo fui a votar, se vieron tantas anomalías. Arena tenía un canopy de una esquina a la otra, de una cuadra, y se llevaban a la gente hacia las urnas. Una urna que en una bodega me tocó a mí, una caja que no me permitía, el pilo todo que no me manchaba. La caja no me permitía hacer la marca. Cuando sentía hasta la caja me quería caer y toda la gente viendo por qué estaba. Esto es un desorden, pero la trampa fue de estos 4 babosos de la corte, que se llaman de la sala de lo inconstitucional, y también estos 4 babosos que ellos tramaron todo con la sala lo que iban a hacernos. Así es que esta gente que está muerta por un rato que no fue a votar, que por favor, que por ellos no nos lleven al patíbulo a nosotros también. Bueno, muchas gracias, bien. Padre. Buenas noches. Muy bien ha dicho usted. Estamos al borde, pero no nos han votado. No nos dejemos que nos voten. Por eso, ¿por qué creer que solo el gobierno tiene la culpa? También nosotros, los militantes que nos llamamos, tenemos la culpa. Y las fieras de derecha que han estado acechando para que nada funcione, no tienen la culpa. Seamos razonables, valientes, unidos, conscientes y siempre organizados. Adelante, ¿quién habla? Buenas noches, hola. Padre. De aquí de San Salvador. Ah, bueno. Nomás agregarle, ¿verdad? De que cuando quiten el subsidio de la gasolina, todos los pasajes de buses van a valer 60 centavos para empezar. Pase buenas noches, Padre. Bueno, ahí es donde tiene que haber un pueblo organizado. Si los transportistas no lo hacen gratis, ellos ya están acostumbrados. Si conociéramos la historia del transporte, que antes estaban en manos de los militares y después los pasaron a sus amigos y familiares, y eso ha sido un gran negocio. Tenemos que estudiar. Adelante, ¿quién habla y desde dónde? Aquí de San Salvador, Padre, muy buenas noches. Hola, ¿con quién hablamos? Con la señora Celia, yo soy una gran oyente suya, Padre. Gracias, señora. La emisora, y lo que decía doña Miriam, no nos pasa ese nudo. Quisiera hacer mandache para terminar con todos los areneros desgraciados, pero quiero explicarles, las personas que me están oyendo, quiero manifestarles que están en todas las redes sociales, que el señor Calleja, allá en los Estados Unidos, el tiempo que ha vivido, toda la vida ha estado hospitalizado por drogas. Y eso lo quieren para presidente de nosotros, gentes insensatas, Padre. Pero créanmelo, que la gente que era del frente y votó por Arena, ellos mismos se van a castigar, porque es injusto lo que... Mira, este día, nuestro presidente ha regalado un montón de títulos de propiedad para que la gente viva bien. ¿Cuándo se acordaron los areneros de eso? Ellos se acuerdan de su gente. Y que ha regalado becas hasta de $5,000 para un montón de muchachos que van a estudiar en el ICA. Pero sí, el que me está escuchando y es del frente, la regaron, así vulgarmente la palabra, Padre. Bueno, si el pueblo existe, demostremos que somos pueblo, organicémonos, sector por sector, defendámonos. ¿Por qué vamos a necesitar que otro nos venga
a defender si solo el pueblo salva al pueblo. Tantas cosas que decir. Bueno, nos vemos el sábado. Nos vemos, que esa Semana Santa sea fructífera, que la Semana Santa sea la proclamación de la libertad, porque Cristo no es compinche ni cómplice de la explotación. Vino y enseñó el camino de la verdad, y lo dijo así: solo la verdad os hará libres. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja, a organizarse, a defendernos y a ser pueblo de verdad. Que Dios los bendiga, 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 verdad.